y ahora. Síntomas de la pandemia. Sí, síntoma COVID. Claro, sí. Profe, Síntoma ya COVID. está grabando. Sí. Dejo de hablar pavada. Bueno, está bien. Bueno, perfecto. Vamos a compartir un poquitito de pantalla. Profe, Rebolini nos dijo que está sin luz, así que no se va a poder conectar. Bueno, no hay problema. Recuerde que queda grabado. Listo. Sí, profe. Recuérdenselo. Y Ortiz está trabajando de noche. No sé Está si bien. creo que lo había avisado el viernes pasado. Ortiz? Bernardo Ortiz. Está bien. Listo, perfecto. No hay ningún Y problema. Franco Sanes está en camino, ya que están. Ahí está, sí. Bueno, dale, no hay ningún problema. Recuerden que pasó lista antes del recreo, por ahí. Bien, vamos a empezar entonces. Esperen que alguien quiere entrar. Admitir a Carlos Cosia. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a empezar el tema de hoy. Vamos a empezar a hablar de calor. La vez pasada estuvimos hablando, definimos un poquito de calor y temperatura. Hicieron los formularios. No muchos hicieron los formularios. 24 respuestas creo que tengo. Díganme si tuvieron algún problema los que lo resolvieron con eso, algo que no entendieron, algo que no están conformes. Profe, en el caso mío, nos abocamos, mío y del grupo, Sí. nos abocamos, digamos, al trabajo porque teníamos menos tiempo, digamos. Por eso. No es reto porque no lo hayan hecho. Estoy preguntando si hay sí, algo que haya generado dudas, si hay algo que no se haya entendido. No fue reto. Eso queda abierto. Ustedes cuando lo pueden lo van completando. No se preocupen. Listo, profe. Bueno. No nos dio las respuestas, así que no sabemos. Nos mostró los porcentajes de personas que contestaban y demás, pero no nos dio las respuestas correctas. Bueno, ahora eso lo marco. No hay problema. Okay. Igual tuvo un valor de porcentaje bastante alto. Acá los tengo abiertos. Generalmente. Igual, si quieren, después les paso las notas. Sí, a ver, profe, porfa. Después, ¿no? Bueno, no quieren que comparta. Bien, vamos a hablar un poquito del calor. Yo les había dicho que el calor era un tipo de energía en tránsito, vamos a decir, una energía que se transmitía de un cuerpo a otro, siempre y cuando existiera una diferencia térmica. ¿Sí? Es decir, para poder transmitirse calor, tiene que haber una diferencia de temperaturas. Ahora, la forma en la que se transmite el calor pueden ser tres, ¿sí? Una de ellas es lo que vamos a ver ahora, que se llama conducción. Entonces vamos a poner acá, forma de transmitir el calor. Vamos a ponerle título. Entonces vamos a poner... Bien, escribí cuando quieras, no hay problema. Vamos a transmitir el calor, perfecto. Vamos a agrandar un poquitito esto. Esperen un chiquitito, vamos a hacer así. Entonces, la primera que vamos a ver es la conducción, ¿sí? La conducción es una forma de transmitir el calor que se da en los cuerpos sólidos. Bueno, vale. Ahí está. Conducción. Dale. Quiero escribir hoy. Sí. Entonces, como le estaba diciendo, la conducción es una forma de transmitir el calor que se da en cuerpos sólidos y que lo que sucede es lo siguiente. Muchas veces, y vamos a explicarlo con un dibujito que es mejor, más fácil. Para eso vamos a agrandar un poquitito acá y vamos a tomar lápiz. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una cucharita, ¿sí? Qué hermosa cucharita que hice, mira. Bueno, ahí va. Sobre una llama, ¿sí? Sobre una llama directa, ahí vamos a poner que tengo una velita. Lo que sucede es lo siguiente. La cuchara, el extremo que está directo apoyado sobre el fuego, ¿sí? Se empieza a calentar. Esta parte es la que se empieza a calentar. Esperen que alguien quería entrar. Está de ahí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros colocamos la cucharita acá, a esta zona le está llegando calor, ¿sí? Y lo que va a suceder luego de un momento, si yo la cuchara la tengo por este extremo, lo que va a pasar es que me voy a estar quemando los dedos, ¿sí?
¿Por qué me quemo los dedos? Bueno, eso es muy sencillo. Lo que sucede, tenemos que ir a la estructura del cuerpo este. ¿Se acuerdan que yo les dije la diferencia entre el calor y la temperatura? Era básicamente que uno era una energía, que ese es el calor, y en cambio la temperatura tenía que ver con la energía cinética de las partículas, con el movimiento de las partículas. Está Franco. Entonces, básicamente, cuando nosotros calentamos, ¿qué sucede? Bien, si nosotros nos metemos dentro de este cuerpo de la cuchara, y acá recordemos un poquito de lo que les dije de química, que los metales son buenos conductores del calor y la temperatura. Vamos a recordar, vamos a poder unir todo. Las moléculas que estén acá próximas a la llama van a empezar a vibrar más alto. ¿Por qué? Porque está aumentando su temperatura. Yo le estoy entregando energía. Esta zona tiene mucho más temperatura que la cuchara, entonces se produce una transmisión de calor. Las moléculas que estén acá en contacto directo con la llama van a empezar a vibrar más fuerte, aumentando su temperatura. Sin embargo, el calor no queda acumulado ahí, no es que solo se calienta esa parte. Lo que va a suceder es que las moléculas de acá van a contagiar un poco ese movimiento, se van a empezar a mover más libremente, van a vibrar más fuerte y van a contagiar de esa vibración a las moléculas vecinas. Entonces, en un momento, ¿sí?, esa vibración se empieza a propagar hacia todo el material, de manera tal que el calor va a llegar hasta este extremo, ¿sí? No va a ser el mismo calor que tenemos acá, pero se empieza a transmitir el calor. Si lo dejamos mucho tiempo, en algún momento todo el material, y si no hay transmisión de calor de la cuchara hacia el entorno, lo que puede suceder es que toda la cuchara admita o adquiera la misma temperatura, ¿sí? Esta condición se utiliza, por ejemplo, para forjar materiales metálicos. Yo le entrego calor a una zona, pero el calor se transmite hacia todo el cuerpo y me permite forjar tranquilamente un pedazo de metal. ¿Está bien? Entonces, eso es la conducción. Bien, recuerden que para que se dé la conducción, tiene que existir sí o sí un cuerpo sólido. Entonces lo vamos a poner acá. La conducción es la forma. Transmisión de calor que se da en los cuerpos sólidos por aumento de la energía cinética que se transmite en las partículas vecinas. ¿Por qué sucede esto? Bueno, sucede justamente por las propiedades del sólido. El sólido tiene todas las moléculas muy juntitas. ¿Se acuerdan que les había dicho la vez pasada que las fuerzas de cohesión o de atracción son las más grandes? Entonces todas las partículas están juntitas. Entonces cuando yo aumento la vibración de las partículas de una zona, esa vibración se va repartiendo en todo el cuerpo. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Venimos bien? Sí. Bien. Aparece otra forma de conducir el calor, ¿sí?, que no tiene que ver con los cuerpos sólidos, porque esto está buenísimo para entender por qué se calienta un metal, pero hay muchos otros tipos de sustancias que se calientan también y que no son sólidas. Entonces vamos a hablar un poquitito ahora de lo que sería la convección. Entonces vamos a la convección. La convección, a diferencia de la conducción, se da en fluidos. ¿Quiénes son fluidos? Bueno, los líquidos y los gases. Entonces vamos a poner, se produce en líquidos y gases. Vamos a poner por ahora esto solo y ahora lo vamos a ampliar. Normal. Bien, vamos a otro dibujito que me gusta dibujar. Imagínense, si yo quiero calentar una olla con agua, es decir, quiero calentar el agua que hay en una olla, mejor dicho, al revés. Yo lo que hago es coloco mi olla arriba de una superficie caliente, como puede ser una hornalla. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a suceder es que luego de un momento, toda la masa de agua que yo tenga acá va a llegar a una misma temperatura. Pero si miramos otra vez microscópicamente lo que sucede dentro de la olla, lo que vamos a estar viendo es que las moléculas del agua, ¿sí?, están de alguna manera transmitiéndose el calor parecido como lo hizo el sólido, pero distinto. ¿Por qué? Recuerden que estas moléculas pueden fluir, tienen la capacidad de fluir, no están estáticas ni vibrando. Sí, ya tienen una energía cinética más alta que los sólidos
y esto les permite fluir. Fluir indica que las moléculas se estén moviendo, no están siempre acá en las mismas moléculas. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Todo el calor que se genera acá, que la olla acumula por conducción, se lo va a empezar a transmitir al agua. El agua que esté acá más próxima se va a empezar a calentar. Y le va a pasar al agua lo mismo que le pasa a cualquier material cuando se calienta. Sufre de dilatación. Al dilatarse el agua, esa dilatación hace que disminuya la densidad. ¿Por qué? Recordemos que densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces, ¿qué sucede? Si de repente yo tengo la misma masa, porque la cantidad de materia no la voy a modificar, pero este volumen es más grande, ¿sí? Siempre que aumente el número, el denominador en una fracción, el resultado es más chico, con lo cual la densidad del agua se hace más baja, ¿sí? Y por densidad, por diferencia de densidades y principio de flotabilidad, todo lo que es menos denso flota por lo que es más denso. Entonces, el agua menos denso va a empezar a subir. Pero para subir el agua menos denso, tiene que empujar la materia. ¿Por qué? Porque la materia es impenetrable. ¿Qué quiere decir eso? Distintas porciones de materia no pueden ocupar el mismo lugar. Si el agua se fuera acá y otra materia, otra porción de agua no ocupara su lugar, ¿sí? Se generaría un vacío acá. Y eso no sucede. Entonces, ¿qué va a suceder? El agua va a empezar a subir a medida que sube agua caliente, baja agua fría, ¿sí? Y se van a empezar a formar corrientes que se llaman corrientes convectivas, ¿sí? O corrientes de convección. Entonces, vamos de nuevo a modificar acá. Se produce en... Pero... Bueno. Ahí está. No me deja, pero... No. A ver. Estamos bien, ¿eh? Ahí está. Se producen en líquidos y gases, ¿sí? Por diferencia de densidades producidas por la dilatación de la materia al calentarse. Bueno, esta manera de transmitir calor es muy importante para la naturaleza porque, por ejemplo, es lo que hace producidas por, no sé qué puse acá, ¿sí? Porque nuestro globo terráqueo mantiene, que es más del 70% agua, un poquito más del 70% agua, se mantiene a una temperatura promedio más o menos. Fíjense que en el Ecuador es donde existe la temperatura más alta, donde el sol incide más radiantemente, vamos a decir. Sin embargo, no tenemos en el Ecuador temperaturas del agua de 50 grados y en los polos temperaturas de 0, sino que se mantiene más o menos a una temperatura de equilibrio. Esto se produce por las corrientes convectivas y eso es lo que marcan las corrientes marinas. Vieron que siempre dibujan las corrientes del Niño, las corrientes, bueno, todas esas corrientes tienen que ver cómo se distribuye el calor en en líquidos y en gases. En el aire pasa lo mismo. Cuando se produce las ráfagas de viento, tienen que ver con lo mismo, tienen que ver con el calentamiento de una masa de aire, un cambio de densidad, y entonces sucede la misma corriente convectiva que hicimos acá en el agua, sucede también en los gases en el aire. ¿Está? ¿Venimos bien por ahora? ¿Se entiende? Sí, Bien. O sea que se genera por el choque de esas dos corrientes. Sí, básicamente el viento que vos sentís y justamente los huracanes tienen el mismo principio. Cuando hay mucha diferencia de temperatura, una masa de aire caliente y una masa de aire frío, por ejemplo, el aire proveniente de los mares y el aire ambiental por temperaturas altas, ¿sí? Se produce una corriente convectiva. Si las corrientes convectivas son muy altas, se pueden formar tornados. ¿Está? Esta corriente convectiva... Alguien quería hablar, perdón. No, iba a decir algo, Tere. Estas corrientes convectivas también explican por qué... a ver, ¿cómo estaba? ¿Qué les iba a decir? ¿Por qué nos enfriamos nosotros? Vieron que nosotros tenemos, por ejemplo, hoy hace calor. Sí, bueno, hoy no hace calor, pero hoy, por ejemplo, hacía 13 grados, ¿sí? Y de repente
tenemos 13 grados, que para nosotros es una temperatura cálida, que está bien, y por ahí tenemos 13 grados que lo sentimos como muy frío. Entonces, tenemos que entender un poquitito por qué se debe esto, que es lo que se entiende como temperatura real y sensación térmica. La sensación térmica tiene que ver básicamente con esto de las corrientes convectivas. Si hay viento, la temperatura que yo sienta, por más que sea de 13 grados, va a ser menor. ¿Por qué? Porque ese viento lo que hace es roza con nuestro cuerpo o con todo lo que esté al lado y va a tomar la energía, va a llevarse el calor. Nosotros disipamos calor todo el tiempo. Se lleva ese calor, ¿sí? Entonces nosotros sentimos los días ventosos, por más que la temperatura sea una, la sensación térmica es otra. Justamente tiene que ver con esto de la convección. ¿Estamos? ¿Queda claro? Y obviamente, hay otro principio fundamental que es el de la humedad, ¿sí? Pero bueno, básicamente la sensación tiene que ver con lo que nosotros sentimos de acuerdo a lo ventoso que pueda estar. La humedad después va a hacer que la temperatura de rocío, que ya vamos a mencionar, ¿sí?, haga que haya más agua o menos agua en suspensión en la atmósfera. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Y por último tenemos la otra forma de transmitir el calor, que es la radiación. Que no sé si me va a entrar acá, pero sí, creo que entra acá. Vamos a ponerlo acá. Vamos a hacer un dibujito. Cuando nosotros tenemos nuestro planeta Tierra, que recibe calor de una fuente muy grande que es el Sol, ¿sí?, entre la Tierra y el Sol no hay nada. ¿Sí? ¿Cómo que no hay nada? No hay nada. Literalmente me parece una pata de pollo, eso más que la Tierra, pero bueno. Recibe los rayos del Sol. Los rayos del Sol son longitudes de ondas, son ondas electromagnéticas. Y que están viajando esas ondas electromagnéticas a través del vacío. Es decir, a diferencia de los otros dos medios de conducción, de transmisión de calor, perdón, que eran la conducción y la convección, la radiación se puede dar sin sistema material presente, ¿sí? Y la radiación, yo les puse un ejemplo para que lo entiendan bien, el de la Tierra y el más común, pero en realidad se da en todos lados. Cuando uno prende una lamparita, cuando uno prende un aparato calefactor, como puede ser una malla no, ¿cómo se llama? Una pantalla térmica, uno piensa que se está calentando por convección, porque se calienta el aire y el aire, bueno, se calienta, empieza a hacer corriente convectiva, sí me calienta. Pero en realidad, cuando uno toca una lamparita, ¿sí?, recordemos que una lamparita adentro no es un vacío perfecto, pero tienen un vacío. Entonces, ¿cómo es que el calor sale de la lamparita? Bueno, sale en estas mismas longitudes de ondas como manda el Sol. Son longitudes de ondas que no les hace falta material y que transmiten el calor. Las pantallas solares, ¿cómo se llaman? Las velitas de cuarzo y todo eso, los caloventores. Los caloventores también tienen una velita de cuarzo, una resistencia, calientan de la misma manera. Un caloventor básicamente combina dos, combina la radiación y la convección. Tiene un ventilador que lo que hace es empuja las radiaciones que se producen cuando un material se calienta al rojo. Todo material que se calienta al rojo va a irradiar. Eso es así, va a producir ondas electromagnéticas. Y de hecho esas ondas electromagnéticas tienen que ver con la temperatura que tenga el material. Por eso, y tiene que ver con un campo visible, por eso nosotros podemos ver que el material cambia de color, ¿sí? Las longitudes de ondas tienen un campo visible en el humano. ¿Está? Entonces vamos a aclarar un poquitito acá. Radiación. Es la forma de transmitir calor. Medio de ondas electromagnéticas que se da incluso en el vacío. Bien, perfecto. Esto lo ponemos acá. Bien. ¿Hasta ahora se entiende? ¿Vengo bien? ¿Sí? profe. Bueno, recuerden que esto yo se los comparto. Entonces, ya sabemos que el calor se puede transmitir de estas tres maneras, ¿sí? Lo que vamos a aprender ahora a hacer es un poquito algunos cálculos, ¿sí?, teniendo en cuenta estos conceptos y teniendo en cuenta distintas leyes. La primera que vamos a ver es la conducción, y para eso vamos a hablar un poquitito de lo que se llama la ley de Fourier. Entonces, vamos a otra pantallita acá y voy a explicar una cosita. Vamos a agrandar, tiki. Y entonces vamos a suponer lo siguiente. Yo tengo
alambre, vamos a suponer, un filamento, por así decirlo. Esto, por ejemplo, sirve perfecto para saber la temperatura que va a tomar un cable cuando recibe tanta fuente de calor. Y bien, y entonces acá tenemos próxima una fuente de calor, ¿sí? Yo voy a dibujar la llamita como la fuente de calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, el calor se va a empezar a transmitir de acá hacia allá, ¿sí? Si nosotros midiéramos ese calor que se transmite, que se está transmitiendo sobre unidad de tiempo, ¿sí? Vamos a estar hablando de algo que se llama flujo calórico, que se puede representar con la H. ¿Está bien? Esto va a ser el flujo calórico. Flujo calórico. Y ahora me van a ayudar un poquitito a pensarlo de otra manera. Flujo calórico. Cuando hablamos de calor sobre tiempo, vamos a pensar en qué unidades podemos medir el calor. ¿Sí? No sé si se los había dicho la vez pasada, pero si es una energía, ¿en qué se la puede medir? ¿En Joule? Bien, en Joule es una, perfecto. Una forma es calorías, perdón. Una forma es calorías. Y la otra forma muy común es el Joule. ¿Sí? Este Joule, si está dividido por tiempo, ¿en qué medimos el tiempo en el sistema MKS? Segundos. En segundos. Bien, perfecto. Entonces, si tenemos Joule sobre segundos, ¿recuerdan qué era el Joule sobre segundos? ¿Un newton sobre masa? No, watt. Watt. ¿Sí? Unidad de potencia. Entonces, el flujo calórico o la potencia es básicamente lo mismo para un sistema calorimétrico en conducción, ¿sí? Cuando estamos hablando del flujo calórico o de la potencia calorífica, estamos hablando básicamente de lo mismo, porque es la cantidad de joules sobre segundos que voy a medir. Y ese flujo calórico, vamos a copiar toda la fórmula de nuevo, va a depender de lo siguiente. A ver, vamos a pensar un poquitito. ¿De qué va a depender, sí, el calor que se transmita de acá? Vamos a tener una zona 1, ¿sí? Y una zona 2. Bueno, va a depender de varias cosas. Primero, ¿qué les parece? ¿Va a depender el largo? ¿Va a tener que ver el largo? Sí, obviamente que sí. Obviamente que sí. Mientras más largo, más interferencia para que el calor llegue del punto 1 al punto 2. Después, ¿qué les parece? Si el filamento es más chico, es decir, si tiene menos diámetro o más diámetro, ¿va a inferir? Obviamente, también va a inferir. Entonces, también va a depender de lo que se llama el área. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que nuestro flujo calórico va a depender del área, ¿sí? Va a depender también de la temperatura que yo parto a la temperatura que llego, es decir, de la diferencia de temperatura. Vamos a ponerle temperatura 2, foco caliente, ¿sí? Menos temperatura 1, foco frío se le puede decir, o temperatura alcanzada, como ustedes quieran, ¿sí? Esto va a estar dividido por L, que L acá nosotros lo podemos entender como longitud, pero también puede ser un espesor. Imagínense que en vez de ser un cable, ¿sí? Es un panel metálico. Imagínense que es una placa metálica, porque puede pasar tranquilamente. Entonces, yo tengo el área, que es esto que estoy sombreando, y en este caso L sería el espesor de la placa. ¿Me siguen? Bien. Y falta algo. ¿Qué es lo que falta? Bueno, ¿va a ser lo mismo el régimen de calentamiento si este cable o esta pared es de cobre, de acero, de aluminio o de zinc? No. No. Bueno, justamente. Entonces tiene que haber algo que sea propio del material y que se llama coeficiente de conductividad. Y los coeficientes de conductividad se representan con la letra K, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá es la ley de Fourier. Vamos a poner acá ley de Fourier. Bien. Esta ley de Fourier me explica entonces, me sirve, si yo conozco el coeficiente del material, si conozco las dimensiones, área y largo, ¿sí? Y conozco
el foco de mi temperatura, es decir, lo que está, a ver, ahí, ¿cómo sería? El punto donde se produce la zona de calor, ¿sí? Es decir, si conozco la temperatura, por ejemplo, dentro de un horno, ¿sí? Puedo llegar a predecir 3000 grados Celsius, una locura lo que estoy poniendo, pero puedo llegar a producir qué temperatura puedo obtener del otro lado, ¿sí? Y esto es importante justamente para construir aislantes, ¿está bien? Justamente cuando ponemos un material, es cuando construimos un aislante, por ejemplo, en una mufla, ¿sí? Lo que hacemos es, buscamos un material cuyo coeficiente de conductividad sea muy bajo. ¿Para qué? Para que la diferencia de temperatura entre el foco caliente y el foco frío sea muy alta. Es decir, ¿qué quiero decir? Para que no haya mucho flujo calórico, para que no haya mucha transmisión de calor. ¿Está? Y esto se puede hacer o cambiando el material o metiendo entre los materiales aislantes, como por ejemplo se hace en los hornos que se le pone, no es lana de vidrio, pero se le pone un material aislante, ¿sí? O los ladrillos, incluso los ladrillos refractarios, que ustedes saben que el ladrillo refractario lo que hace es, no deja pasar el calor, sino que lo refracta, lo devuelve. ¿Está? Bien. ¿Venimos bien hasta ahora? Una consulta, profe. Sí. ¿La longitud también divide la K? Sí, igual, si no la dividiera te quedaría lo mismo. Ah, perfecto. Sí, acordate que en un producto, el orden de los factores no altera el producto, justamente una multiplicación, entonces que esté dividido o no, te va a dar lo mismo. Vamos a hablar un poquitito de las unidades en lo que pueden aparecer esto. Bueno, las áreas, unidades de área, ¿sí? Si estamos en sistema MKS, metros cuadrados. Las temperaturas, acá pueden aparecer las temperaturas en grados Celsius o grados Kelvin. Es muy común encontrarlos en grados Celsius, ¿sí? El largo, si esto está en metro cuadrado, también va a estar en metros, ¿sí? El espesor. Puede suceder que esto esté en centímetros cuadrados y esto en centímetros. Puede suceder. Pero todo eso va a depender en realidad de la constante, del valor en el que esté la constante. Entonces vamos a pensar un poquitito las unidades en las que va a estar la constante. Recuerden que todo esto a mí me tiene que dar una unidad de joule sobre segundos o de watt. Entonces, ¿qué va a pasar? El área, ¿sí? La temperatura y el largo se van a tener que cancelar con la constante, de manera tal que a mí esto me quede en watt. Entonces puede suceder que aparezca así, es que el valor de la constante sea watts, ¿sí? Sobre, fíjense una cosita, si acá está el área que va a estar en metros cuadrados y acá hay un metro, ¿sí? Metro cuadrado sobre metro me va a quedar metro. Entonces tendría que haber un metro acá para cancelar. Y puede ser que la temperatura, si está en Celsius o Kelvin, acá haya una temperatura. Yo ahora la puse en grados Celsius. Esta sería, por ejemplo, una forma de encontrar los valores de los coeficientes. Muchas veces no están así, muchas veces están en calorías sobre segundo, entonces al estar en calorías sobre segundo va a aparecer, vamos a ver cómo quedaría, en calorías o en kilocalorías, va a quedar kilocaloría, por ejemplo, sobre segundo, y obviamente lo mismo, el metro, ¿sí? Y la temperatura en grados Celsius o Kelvin. Vamos a ponerla en Kelvin acá. Es común que pueda aparecer así. Entonces, recuerden, puede estar en una de energía sobre tiempo, distancia y temperatura, o en una de potencia sobre distancia, temperatura. ¿Está bien? Esas son las unidades que puede tener la constante de conductividad para un cuerpo sólido. ¿Alguna duda? Profe, lo último entonces son dos opciones en lo que se podría encontrar. Y pueden haber varias, en realidad. Yo te estoy mostrando las más comunes, pero pueden haber varias. Si se fijan acá, les voy a mostrar donde está el material de física. Ya hay un material subido de conducción, convección. Y acá aparece, en este material, ¿ven? Acá aparece, por ejemplo, las constantes. Y acá están, justamente esas están, fíjense, están en watts sobre metro por Kelvin, no está por Celsius, ¿ven? Están para aluminio, para cobre, oro, hierro, bueno, hay distintas. Y fíjense que son de conductividades. También van a encontrar un cuadrito, seguramente para convección, que ahora lo vamos a ver. A ver si está para convección. Sí, estos son para convección. Ahora vamos a ver, vamos a ir a eso. Bien. ¿Todo bien por ahora? ¿Me siguen? Sí.
Bien. Sí, profe. Bien. No es muy difícil. No es muy difícil esto. Solamente hay que ponerlo un poquito en práctica. Vamos ahora a convección. Bien. Para la convección, esta fórmula es medio como sacada de los pelos, medio trucha. Pero vamos a suponer que nosotros, a ver, un ejemplo que se me ocurra. Vamos a suponer que yo tenga, a ver cómo lo puedo hacer. Esto se aplica básicamente a equipos de calefaccionamiento, como por ejemplo un aire acondicionado, ¿sí? Entonces vamos a suponer que yo tengo una pared acá, tengo un aire. Qué porquería me salió mi aire, ¿no? Y entonces por acá tira aire caliente. Y entonces acá tiene una zona de calor 1 y tiene que calentar un cuarto, vamos a suponer, con ciertas dimensiones. Y yo quiero saber la temperatura que va a alcanzar acá, es decir, la temperatura 2. Entonces, ¿de qué va a depender el flujo calórico en este caso? Vamos a ponerle aire acondicionado. Acá no se va a producir la conducción, sino lo que se van a producir son, recuerden, las corrientes convectivas. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener lo mismo. Voy a tener el calor, ¿sí? Sobre unidad de tiempo. Y acá voy a tener, obviamente, cosas muy parecidas. Va a haber una constante, ¿sí? Que va a depender del tipo de aire que yo esté moviendo, o del tipo de fluido, mejor dicho. Porque no es lo mismo aire puro que, no sé, agua, que aire rico en ciertos gases o sin monóxido de carbono, ¿sí? Entonces, va a depender de una constante que va a depender del tipo de material que esté acá. Va a depender del área. Lo del área es medio raro, ¿sí? Porque básicamente estamos hablando, nosotros cuando movemos una masa de aire, estamos hablando de volúmenes, no de áreas. Pero bueno, vamos a suponer el área del techo, vamos a suponer el área que yo tengo para calefaccionar, porque los gases se van a desplazar siempre hacia arriba, siempre el mayor calentamiento está hacia arriba. Si ustedes en cualquier habitación tienen prendida una estufa, pueden notar que hay una temperatura en el piso o cercana al piso y una temperatura muy distinta hacia arriba, ¿sí? Por más que se cumpla la convección perfectamente, siempre va a existir esta diferencia de temperaturas. Y lo que va a haber es una temperatura, un foco caliente, ¿sí? Que es esta que marqué como Q1, menos el foco frío, al que vamos a llamar 1, ¿sí? Los voy a poner al revés porque si no acá se me van a confundir. Ahí está, para que se entienda que es... Profe, Sí. K sería por A y después A por lo que es entre paréntesis. Claro, la constante está multiplicando al área y a la temperatura. Es casi la misma ecuación que la de conducción, lo único que no hay es el espesor, porque acá no tenemos un cuerpo sólido. Pero es casi la misma ecuación. ¿Se dan cuenta? Esto es para convección. Sí. Bien, lo que va a cambiar, como la fórmula cambia un poquitito, va a cambiar la constante de conductividad también. Es decir, ¿qué es lo que va a cambiar? Las unidades. Entonces, acá esto es medio, ya les digo, esta fórmula es medio inventada. Es como para fines prácticos, como para hacer un problema, pero no es muy real, por así decirlo. Entonces vamos a pensar un poquitito en qué va a estar la constante de conductividad acá. Bien, esto me tiene que seguir dando lo mismo, me tiene que seguir dando en watts. Entonces puede estar en watts. Fíjense que acá el área va a estar en metros cuadrados. Entonces yo lo que voy a poner acá es metro cuadrado, ¿sí? Sobre, este es un cuadrado, la temperatura, que puede ser grados Celsius, Kelvin, lo que ustedes quieran. ¿Está bien? Esta sería una forma de encontrarlo. Puede estar acá Kelvin. La otra sería caloría, ¿sí? O Joule sobre segundo, también puede ser que aparezca Joule sobre segundo, pero Joule sobre segundo y watt es lo mismo. Calorías sobre segundo por metro cuadrado, ¿sí? Sobre grados Celsius, así. Todo así. Estas son las unidades que pueden aparecer para la constante de conductividad en convección. ¿Está bien? Muy bien. Y nos falta el tercer caso. Quiero ver una cosita.
Ah, tenía lugar acá, no sé por qué no lo hice acá. Bueno, y nos va a faltar un tercer caso, que va a ser la radiación. En la radiación ya la ecuación es un poquito más complicada y tiene que ver con algo que estudió Boltzmann, que tiene que ver con el movimiento de las partículas, todo. Yo les dejo la ecuación para que las vean, porque están ahí explicadas de cierta manera, por eso son medias complejas, pero con la que vamos a trabajar mucho es con la de conducción. Convección y radiación casi que no las vamos a usar. Está bueno sí que las conozcan, que las sepan y de qué depende, pero nada más que eso, así que no se preocupen. Entonces, vamos de nuevo. Tenemos ahora para radiación. Y explico esto y hacemos un pequeño break. Vamos a un pequeño recreo. Hoy hablo un montón. Lo que pasa es que explicamos mucho del trabajo integrador al principio. Entonces, tenemos el de radiación que va a ser lo mismo. Va a ser, obviamente, calor sobre temperatura. Recuerden que eso es el flujo calórico. Siempre queremos saber el flujo calórico. Y acá van a empezar a aparecer unas letras raras, ¿sí? Va a aparecer, por ejemplo, un épsilon, que es así como una E de General Electric, ¿sí? Que ese es un número. Es como un factor que multiplica. Siempre va a ser un numerito, ¿sí? ¿Está bien? Que es el coeficiente de emisividad, es este. Vamos a ponerlo acá. Coeficiente de emisividad. Coeficiente, voy a ponerlo así, de emisividad. Va a aparecer otra constante, ¿sí? Que es la letra sigma, que es así, la letra sigma. Va a aparecer el área también. Epa, espera una chiquitita. Va a aparecer el área, obviamente, y va a aparecer la temperatura expresada en Kelvin. Acá ya es específico la temperatura expresada en Kelvin y elevada a la cuarta, ¿sí? No me pregunten por qué hay una explicación de esto. Sí, hay una explicación porque tiene que ver con la radiación del cuerpo, de los espectros de los cuerpos, todo. Bueno, toda esta es la ecuación de radiación. Fíjense, no la vamos a utilizar. Lo que sí voy a aclarar es qué es cada cosa. Este es el coeficiente de emisividad, que ya les digo es un número que va acompañado de acuerdo al tipo de espectro que estemos mirando. Y esta constante sí vamos a aclarar, ¿sí? Que se llama, ¿cómo se llama? Sigma. Es sigma, sí, es sigma, pero es una constante de... Me sale la constante de Boltzmann, pero no es la constante de Boltzmann. Pero bueno, tiene un valor que es 5,67, ¿sí? Por 10 a la menos 8. Y fíjense las unidades que va a dar. Esto va a estar dando en watt. Sobre el área se tiene que cancelar, metro cuadrado, y la temperatura también se tiene que cancelar. Entonces esto va a estar en Kelvin a la cuarta. Ahí. Kelvin a la cuarta. ¿Sí? Esas van a ser... esto y esta es una constante. Siempre va a valer lo mismo. ¿Está bien? Si no llega a valer lo mismo, ese valor se tiene que informar. Y puede no valer lo mismo cuando sea, no sé, un tipo de ejercicio inventado, vamos a decir, ¿sí? Donde se quiere saber, en base a la radiación que se recibe de tal cuerpo, la constante, ¿sí? Se quiere conocer la constante. Sería en ese caso. Pero si no, como su nombre lo dice, si es una constante, ¿sí? Siempre va a valer lo mismo. ¿Está bien? Estas son las tres fórmulas que hay entonces para lo que es transmisión de calor. Recordamos un poquitito entonces. Vamos a hablar de calor sobre tiempo, que es flujo calórico, ¿sí? Cuánto tiempo o cuánto joule sobre tiempo, cuánta potencia de calor necesito para que un cuerpo, ¿sí? Ya sea sólido, líquido o gaseoso, llegue desde un foco frío a un foco, desde un foco caliente a un foco frío, y las variables de las que dependen. Y en el caso de la radiación, no va a haber cuerpo. Recordemos que esto es posible incluso en el vacío. Entonces, tenemos radiación, convección
y conducción. ¿Está? Esta es la más importante porque básicamente es la que más tiene relación con las industrias. Nosotros vamos a estar frente a muchos equipos de calentamiento que con medida de seguridad no pueden liberar tanto calor hacia el medio, ¿sí? Imagínense las fábricas donde se fabrican parabrisas, por ejemplo, que tienen temperaturas altísimas para doblar el vidrio. Si ese calor llegara a salir hacia afuera, todos los operarios que manipulan esos vidrios dentro de los hornos estarían en peligro, que lo están todo el tiempo, por eso tienen que usar materiales, trajes, ¿cómo se llama?, térmicos y todo eso. Pero eso cuando el horno está abierto, cuando el horno lo cierran, no hay tanta transmisión de calor. Entonces, importantísimo la ley de Fourier en ese caso. Profe, una consulta. Sí. ¿El valor de K? ¿De cuál? ¿En esta? ¿Acá? Sí, Eso en esta. Bien, eso te fijas justamente, mira, estaba mostrando. Acá en el PDF que está en lo que es conducción, convección y todo eso, sí, están los valores de K para distintos materiales. ¿Ves? Si te fijas, acá para conducción, te dice, ¿ven? Y fíjate que te dicen metales A25 y acá está para gases también. Sí. ¿Ah? Y después está para convección, lo mismo, un cuadrito muy similar, pero para convección, y acá tenés, ¿ves? Procesos de convección y te indica justamente en watt. ¿Está? Sí. Y después hay algo de radiación, pero hay otra, bueno, acá está la fórmula, bueno, acá te explica qué es el épsilon, ¿sí? Que se explica dividido sobre el lambda. Esto tiene que ver todo con la longitud de onda y todo. Quédense tranquilos que eso no lo vemos, ¿no? ¿Sí? Acá explica un poquito lo de la onda, todo, para que no quede solamente así en el aire. Si les interesa, lo leen. ¿Sí? Acá habla de los colores que les decía yo, de la longitud de onda. ¿Vieron? Que nosotros podemos ver un metal, por ejemplo, cuando se calienta en rojo, podemos saber la temperatura que tiene básicamente por las longitudes de onda que irradia. ¿Está? Y dependiendo del metal, el color indica distintas cosas. Bueno, miren, acá hay ejemplos de cómo se hace una pared aislante, ¿ven? Con hormigón, aluminio, ¿está bien? Para evitar ciertos tipos de radiaciones. Y dicen los tipos de radiactividad que pueden impedir el paso. Bueno, y eso mírenlo ahí. No es algo que les vaya a tomar, quédense tranquilos. Sí importante, entonces, sí importante, remarco lo de conducción, ¿está bien? Las otras las tengo que explicar porque si yo les explico convección, es decir, forma de transmitir el calor, y le hablo de la convección, de la radiación y de la conducción, están las fórmulas, se las tengo que mostrar, se las tengo que presentar, pero le vamos a dar importancia a la conducción. Me falta una cosita más, ¿sí? Que lo vamos a hacer después del recreo, y que es algo que tampoco tiene mucha utilidad, después les voy a explicar por qué, en su área, ¿sí? Pero está en el programa, entonces yo se los muestro. Pero les voy a explicar porque ustedes se pueden llegar a encontrar con eso. Entonces vamos a hacer una teoría así muy rapidita, muy sencilla de eso, y les voy a explicar el por qué. Me parece que no es importante, no es vinculante a su área, ¿está? Ahora vamos a hacer un pequeño break, vayan a comer algo, tomar algo, y nos vemos, son 8 menos cuarto, 8 y cuarto, ¿les parece? Media hora. Perfecto. Bien, gente. Ya saben, pueden salir de la videollamada o solamente apagar la cámara y el micrófono, como ustedes. Dale, profe, gracias. Okay. De nada. Hasta luego. Hola, profe. Sí, Nora, decime. Queríamos preguntarle Sí. cómo pasar de pascales a decibeles. Espera que voy a dejar de grabar.